a lo que nos corresponde, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios. Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Usted viene el viernes, usted sabrá de lo que hablamos el viernes, ¿verdad, amados hermanos? Para los caballeros. Así que vamos a ir redundando hoy también en ese tema. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche. Eterno Padre, permítenos poder reflexionar en tu palabra. Dame, Señor eterno, primeramente la capacidad, Señor, el temple, Señor eterno, para poder transmitir el mensaje, Señor, que tu palabra nos da. Danos, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo, para que podamos comprender, Señor, y atesorar tu mensaje en nuestros corazones. Bendice, Señor, a tu pueblo a través de tu palabra, que nos edifique, Señor, y que nos ayude a crecer cada día en conocimiento, Señor, pero también en firmeza en nuestra vida espiritual. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestra temática del libro de Filipenses. ¿Cuántos recuerdan cómo se titula nuestra serie? Fuerte, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien. Ya se los pusieron, ¿verdad? Allá en la pantalla. Bien, mis amados hermanos. Entonces, vimos dentro de los primeros 2 sermones de esta carta aspectos considerables dentro de la vida del apóstol Pablo. Dentro de la vida del apóstol Pablo, mis amados hermanos, él nos daba 2 ejemplos claros de lo que significa, en este caso, no solamente sufrir por Cristo, sino amar fervientemente la obra de Dios o a la iglesia. Dentro del primer ejemplo que analizamos, veíamos la oración de Pablo. Una oración que, a pesar de sus circunstancias, siempre era referida a ver por los demás, a pedir por los demás. Vemos que en el contexto de la carta encontramos a un Pablo preso, que es una de las cartas escritas dentro de la prisión, y también en unas condiciones no muy buenas. Pero a pesar de estas condiciones en las que él atravesaba, él, a través de su oración, enseña que nuestra oración tiene que ser primeramente por los demás antes que por mí, no importando las circunstancias o condiciones de mi vida. Ahora bien, esto nos va a enseñar el principio que va a exhortar a la iglesia que viva. El segundo de los deseos, mis amados hermanos, o de los ejemplos que nos da Pablo dentro de la carta, es que, a pesar de su situación,
él prefería salir libre y seguir padeciendo por causa de la predicación del Evangelio. Y eso, mis amados hermanos, no por beneficio propio, porque para él lo mejor y lo necesario era terminar su carrera, poder descansar. Pero él dice que él prefería salir libre y seguir trabajando en el reino de Dios por amor a los demás, porque los demás creyentes lo necesitaban, ¿sí? Y él decía, yo quiero salir para poder ayudarlos a crecer, ayudarlos a madurar, a saber vivir su fe. Hoy llegamos, mis amados hermanos, a este punto de exhortación del capítulo 1. Ya vimos que en todo el capítulo 1 el ejemplo personal de Pablo, pero ahora se va a referir directamente a la iglesia. Para Pablo, mis amados hermanos, había una preocupación muy grande. Y la preocupación que existía en su corazón era que la iglesia aprendiera o supiera dar buenos frutos. Esto lo encontramos en el versículo 10, en el primer capítulo y versículo 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, la preocupación del apóstol para con la iglesia era que ellos, mis amados hermanos, a través de su vida espiritual llevaran fruto. Y estos frutos lo pudieran presentar delante del Señor a su debido tiempo. ¿Qué significa llevar fruto dentro del lenguaje bíblico? El llevar fruto, mis amados hermanos, dentro del lenguaje bíblico va a hacer referencia a crecer, madurar y servir dentro de la obra de Dios. Vuelvo a repetir, el llevar frutos se hace referencia a crecer, madurar en la fe y sobre todo servir en la obra de Dios. Servir desinteresadamente dentro de la obra de Dios. Tener ese amor por la obra de Dios, por el reino de Dios y disponer todo lo que soy, todo lo que tengo, mis amados hermanos, para el reino de los cielos. Porque Pablo lo había comprendido así y ahorita vamos a ver su ejemplo más adelante. Entonces, su énfasis está en que la iglesia de Cristo, tiene que tener un comportamiento adecuado. Un comportamiento adecuado. Y vamos a hacer un hincapié especial en esta palabra: nuestro comportamiento. ¿Cómo nosotros como iglesia nos comportamos? Y cómo nuestro comportamiento repercute en el testimonio de Cristo o del Evangelio. Cómo nuestro comportamiento repercute en la iglesia. Cómo nuestra forma de conducirnos es importante, mis amados hermanos, para el desarrollo del Evangelio. Por eso Pablo, dentro de su exhortación, va a ser muy claro. Ustedes deben de saber comportarse como es digno de un cristiano. Sencillo. De manera sencilla, de manera fundamental, Pablo lo establece. Compórtense como es digno del evangelio que profesan. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver que el testimonio cristiano es indispensable en toda iglesia local. Cuando hablamos de iglesia local, estamos hablando específicamente de nuestra iglesia, de nuestra hermandad como cristianos. Y nuestro testimonio cristiano va a ser importante y fundamental
dentro de nuestra iglesia local. El comportamiento de cada uno de ustedes, su testimonio, mis amados hermanos, es fundamental para que la obra de Dios avance y crezca. Si no tenemos un comportamiento adecuado, si no tenemos un testimonio adecuado, muchas veces seremos de tropiezo y de retroceso en nuestra iglesia local. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos con comportamiento. ¿Ven? Vamos a ver a qué nos referimos cuando Pablo dice compórtense como es digno. Miren, para Pablo, los hermanos de Filipo eran como sus hijos. ¿Sí? Les hablaba como si fueran sus niños pequeños. Así como usted le dice a sus hijos, compórtate por favor. Cuando comas, cuando llegues con alguien, saluda, compórtate. Cuando estés en la casa, compórtate. Si vas a la escuela, compórtate. Si vas a la iglesia, compórtate. Bueno, así Pablo les hablaba a los primeros cristianos y así la palabra de Dios nos habla a nosotros. Compórtense correctamente. Vamos al versículo 27, mis amados hermanos, para que vean el énfasis de este mensaje. Es un énfasis maravilloso. ¿Cuáles son las raíces de un comportamiento adecuado? Dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Cada uno de nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad al momento de llamarnos cristianos, y esta responsabilidad nace de nuestro testimonio de vida. Es decir, si vemos, si la gente mira, si la gente sabe que nosotros subimos estas escaleras todos los domingos y sabe que venimos aquí entre semana y sabe que usted toma café con el pastor ahí enfrente y sabe que está usted todo el tiempo y que esta iglesia en grande allá afuera se llama Restauración y Vida, así enorme, mi amado hermano, y sabe que usted comparte en Facebook versículos bíblicos, en WhatsApp, comparte los lives de la iglesia y todo eso, entonces, ¿qué responsabilidad tiene usted? De tener un testimonio adecuado para no dañar, no lastimar a su iglesia. Fundamental e importante. La iglesia, mi amado hermano, no es cualquier cosa. Nosotros que estamos reunidos aquí no somos cualquier cosa. No podemos tomar a la ligera la responsabilidad que tenemos para con nuestra iglesia. La iglesia es, la palabra de Dios lo transmite como el cuerpo de Cristo. Y veíamos en el sermón pasado, que Cristo y la iglesia, que la cabeza y su cuerpo son indivisibles, son una misma persona. Entonces, Cristo y su iglesia son una misma persona. Y al que ama a Cristo, mis amados hermanos, debe de amar fervientemente también a la iglesia. No podemos amar a Cristo y no amar a la iglesia. Y no podemos amar a la iglesia y no amar a Cristo. Por eso la semana pasada decíamos, dejemos ya esos cuentos de decir, es que yo solo vengo por Dios, yo solo vengo por Cristo. No solo vienes por Cristo. Tienes una responsabilidad con el cuerpo de Cristo. Y si eres de Cristo y si crees en Cristo, has sido bautizado en el bautismo espiritual e injertado en el cuerpo de Cristo. Si no, no eres de Cristo. Y eso es la enseñanza bíblica. Si tú eres cristiano, crees en Cristo, has sido injertado en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12. No puedes decir, no, yo solo vengo por el Señor. Mentira. No solo vienes por el Señor, tienes responsabilidades con los hermanos, con la iglesia, con todos los que te rodean, con todos los que están a tu lado, tienes responsabilidad. Si tú cumples tus responsabilidades, estás siendo parte verdaderamente del cuerpo de Cristo. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿en qué se basa un comportamiento adecuado? Número 1,
debemos de tener un servicio adecuado ante los ojos de Dios. Un servicio adecuado ante los ojos de Dios, mis amados hermanos. Y este servicio adecuado, el cual Pablo nos va a hablar más adelante, de que hagamos todas las cosas en un mismo sentir y que hagamos todas las cosas con un mismo amor. Este servicio es un servicio que no hace distinción de personas. Es un servicio adecuado que nace de un corazón sincero. Y es tan maravilloso comprender la palabra de Dios en un panorama completo que cuando vamos a la Escritura y hablamos del servicio cristiano, la palabra de Dios nos exhorta que nos sirvamos los unos a los otros. Que nos sirvamos los unos a los otros. Y un ejercicio espiritual que podemos hacer es memorizar estos pasajes. Servíos los unos a los otros. Dentro del lenguaje de la Reina Valera vamos a encontrar muchos versículos parecidos. Amaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos del servicio, la palabra de Dios nos exhorta, debemos de servirnos todos, con todos, parejito. Nosotros somos servidores de todos, mis amados hermanos. Yo soy servidor de todos. Usted es servidor de todos. Y así sucesivamente. Dentro de la jerarquía de la iglesia, cuando hablamos de servicio, no hay primeros lugares, no hay poderes absolutos, no hay lugares más altos, no. Todos estamos en un mismo peldaño, en un mismo escalón. Y todos tenemos la responsabilidad de servirnos los unos a los otros. Pero ¿qué pasa? Como todo hogar, hay quien le gusta servir la comida y hay quien le gusta que le sirvan la comida. ¿Sí? Como en todo lugar, hay quienes les gusta pasar las cosas y hay quienes les gusta no pasar las cosas. Hay quien se acostumbra que desde la cama le pasen el control de la tele y no le gusta pararse a buscar el control de la tele. Pásame esto, pásame lo otro, dame esto, dame lo otro, haz esto, haz lo otro, etcétera, etcétera. Y el principio de servicio se pierde. Entonces Pablo dice, un comportamiento adecuado de la iglesia es que aprendamos a servirnos los unos a los otros. Maravilloso. Y este mensaje, mis amados hermanos, nos sirve a cada uno de nosotros para reflexionar. ¿Cómo estoy comportándome dentro de la iglesia? Número 2, debemos, dice Pablo, mantenernos firmes en un mismo espíritu. Y cuando habla de firmeza, mi amado hermano, que es parte del comportamiento cristiano, está hablando de que nuestra vida espiritual tiene que tener estabilidad, perseverancia. Nuestra vida espiritual debe de ser una vida espiritual estable, que persevere, que avance. Hablábamos el día viernes de esto de crecimiento, ¿verdad? Que nuestra vida espiritual tanto puede crecer como puede ir en aumento, como también puede ir en declive, si no somos responsables con ella. Ahora bien, Pablo dice, la base del comportamiento cristiano tiene que ver con la perseverancia. Usted, amado hermano, tiene que forjar un carácter de perseverancia. No puede ser, bueno, no lo voy a decir, no, sí lo voy a decir, ¿verdad? Porque soy el pastor y lo tengo que decir, si no yo me meto en problemas, ¿sí? No puede ser que llevemos una vida devocional sin estabilidad.
No puede ser que llevemos vidas espirituales inestables, que no forjemos un carácter de perseverancia, de ser fieles al Señor, de ser fieles en nuestra vida devocional y sobre todo de ser responsables en nuestra iglesia local. Y cuando hablo de responsabilidad, mi amado hermano, no lo hablo en el sentido de que nosotros tenemos que hacer aquí en la iglesia, ni que nosotros tenemos, no, porque el servicio cristiano nace del amor a través de la salvación de la persona de Cristo. Un servidor, mi amado hermano, un siervo de Cristo, es aquel que ha conocido al Señor y que de su corazón nace el amor suficiente del Señor para servirle y para trabajar en su obra. Ahora bien, Pablo dice, ustedes tienen que ser firmes, pero pasa de lo particular, es decir, cada uno de ustedes tiene que ser firme y va, mis amados hermanos, a lo general. ¿Qué es lo general? Que todos debemos de estar en un mismo sentir. Amén. Todos debemos de caminar en un mismo sentir. Y esto quiere decir, mis amados hermanos, que todos como iglesia, en conjunto, todos, mis amados hermanos, desde el más pequeño hasta el más anciano, que no sé quién es, amén. No me pregunten quién es el más anciano de la iglesia. Yo creo que no vino. No es cierto, no sé. No sé, mis amados hermanos, pero todos en general debemos de caminar con un mismo sentir, en una misma estabilidad. Y eso es parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros, de ver, de saber, mis amados hermanos, que la firmeza de la iglesia es parte de nuestro caminar. Dice el versículo 27, debemos de aprender a combatir unánimes por la fe. Combatir unánimes por la fe. Y este combatir unánimes por la fe no es otra cosa que debemos de aprender a trabajar juntos. Debemos de aprender a trabajar juntos. Y esto es importante dentro de la iglesia. No porque usted tenga 50 años, no va a trabajar con los que tienen 30 años, ni 40 años. Ni porque el pastor tenga 27 años, usted no va a trabajar con él porque usted le dobla la edad al pastor. No porque usted ya trabajó mucho más, va a dejar de trabajar para que otros trabajen. No, esas son malas ideas para dejar de servir al Señor, para dejar de trabajar en su obra. El que ya trabajó más, siga trabajando. ¿Por qué detiene su recompensa del Señor? Si el Señor es quien le dará la recompensa a usted. Haya hecho lo mínimo, haya hecho mucho, usted sirva por amor, no por lo que ya hizo, no por lo que cumplió, no por el tiempo que lleva, no, usted sirva con dedicación para el reino de los cielos. Y aprenda, amado hermano, aprendamos todos a trabajar juntos por la fe. Por eso es importante que usted sepa cuál es la visión de su iglesia. ¿A dónde va su iglesia? ¿Cuáles son los proyectos de su iglesia? ¿Qué es lo que va a hacer su iglesia? ¿Cómo puede apoyar y trabajar en la misión de la iglesia, en la meta de la iglesia, en la perspectiva de la iglesia? ¿Cómo puede usted aportar? Porque si empezamos a jalar cada uno por nuestro camino, si empezamos a jalar cada uno por nuestros beneficios, iremos trabajando en desunión, desunidad. Por eso es importante que Pablo señala que como cuerpo de Cristo, como iglesia, debemos de aprender a trabajar juntos.
No puede ser posible que no sepamos trabajar juntos por una salsa. ¿Cómo se hace una salsa? Yo la hago así, yo la hago así, yo la hago acullá. Por un uniforme, por un color, por quién predica, por quién hace eso, por quién. No, mis amados hermanos, tenemos que tener un carácter y ahí vamos a forjar nuestro carácter adecuado de ver que tenemos la responsabilidad como iglesia de aprender a trabajar juntos, todos los unos a los otros, los más antiguos, los más nuevos, los más viejos, los más jóvenes, los que más saben de la palabra, los que menos tienen conocimiento o están comenzando, los que tienen más devoción con los que tienen menos devoción, todos juntos, mis amados hermanos, trabajando en perfecta unidad. Y solamente así la iglesia va a ser reconocida por su comportamiento adecuado. Todas las reglas que usted le pone a sus hijos en su casa, todo lo que usted les exige a ellos acerca de su conducta, todo lo que usted establece, mi amado hermano, bueno, es que cuando hablamos de nuestros hijos, cuando hablamos de la conducta de ellos, pues sí nos gusta usar de autoridad, ¿verdad? Aquí no llegas tarde, aquí lavas tu plato después de comer, aquí arreglas tu cuarto, aquí arreglas tu cama, aquí no me dices malas palabras, aquí todo en general. Hacemos una buena lista de requerimientos y de disciplina. Pero bueno, si vemos desde esta perspectiva, la palabra de Dios a los creyentes nos da también una lista de requerimientos en nuestro comportamiento. Si nos salimos de esta lista de cómo comportarnos, empezamos a friccionar, empezamos a desordenar lo que la palabra de Dios establece para su iglesia. Si empezamos a dejar de comportarnos como cristianos, empiezan los problemas. Empiezan, mis amados hermanos, las divisiones y los conflictos. Por eso pensamos muchas veces diferentes, porque no sabemos comportarnos como un cristiano. Porque la palabra de Dios es sencilla, lo manifiesta de manera sencilla, mis amados hermanos, que cualquier niño, cualquier joven que lo traigamos a la enseñanza bíblica va a comprender cómo debe de comportarse un verdadero creyente. Ahora bien, seguimos. Número 4, no debemos, versículo 28, no debemos intimidarnos por la oposición. Un carácter adecuado, mis amados hermanos, es no tener temor por aquellos que se oponen a la verdad del evangelio. Debemos de trabajar juntos, pero no debemos de tener miedo, temor por aquellos que van en contra de la iglesia, en contra de su pueblo, en contra del trabajo del reino de los cielos. Al contrario, debemos de tener un carácter valiente para saber sobreponernos a los ataques del enemigo. No hay tormenta que dure toda la vida, amada iglesia. No hay problema que dure eternamente. Siempre viene la victoria y la paz de parte del Señor. Por eso debemos de ser valientes y no atemorizarnos ante las circunstancias que nos van rodeando. Dice el versículo 29 en la NTV: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de creer en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Y Pablo, mis amados hermanos, les dice a la iglesia, ok, tienen que comportarse adecuadamente, ¿sí? Porque el evangelio, no como se predica hoy en día, que se anuncia un evangelio
de milagros sin medida, mis amados hermanos, de gran prosperidad, de muchos profetas por ahí, a través de los gritos, de las emociones, dando la profecía del día, diciendo que va a llover sobre México, va a llover sobre Cancún, bendición, y todas estas cuestiones, mis amados hermanos, no como se anuncia hoy el Evangelio. Pablo transmite una idea diferente. Pablo dice: a ustedes, todos nosotros, tienen el privilegio de creer en Cristo. Pero no solamente tienen el privilegio de creer, sino también tienen el privilegio de sufrir por Cristo. El Evangelio y lo que nos muestra Pablo es que el sufrimiento es considerado como un privilegio en nuestra vida cristiana. El sufrimiento no se debe de ver nunca como un castigo. El sufrimiento no se debe de ver nunca como una disciplina de parte del Señor, como muchos lo enseñan. No, el sufrimiento de los siervos de Dios que trabajan en su obra verdaderamente se debe de ver como un privilegio por causa del Evangelio. Es una dicha que nosotros tenemos, mis amados hermanos, porque el sufrimiento cristiano nos ayuda a nosotros a crecer, a moldear nuestras vidas, y sobre todo nos ayuda y nos enseña a dar frutos en medio del sufrimiento. La paciencia no se trabaja, la paciencia no se logra a través de la felicidad y de los banquetes. La paciencia se logra a través de la tribulación y a través de las aflicciones. La firmeza no se logra a través de la prosperidad y a través de lo bien que nos va. No, la firmeza en nuestra fe se logra muchas veces a través de los padecimientos, de la escasez, y de aprender a confiar y a depender plenamente de Dios. Es muy diferente depender de nuestras riquezas, es muy diferente depender de nuestras personas, es muy diferente depender de mi trabajo, depender de mis negocios, depender de mis bienes materiales, a verdaderamente depender de Cristo. Y mientras no experimentemos esta dependencia plena, muchas veces no vamos a lograr comprender lo grande que es Dios, mis amados hermanos. Que no hay nada en este mundo, no hay ningún bien material, ningún bien en esta tierra que suplante o sustituya la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. Por eso el sufrimiento, el cristiano lo afronta con gozo, con fortaleza. Es más, hasta pide más sufrimiento, ¿sí? Pide más pruebas, pide más luchas, porque el creyente anda gozoso, anda animado. Vienen las pruebas, las vicisitudes, no importa. Mándame más, Señor, que yo aquí, mira, las recibo con alegría, las recibo con gozo, porque mi carácter me va forjando, porque voy saliendo victorioso, porque voy viendo la mano de Dios en mi vida. Entonces, debemos de cuidar, mis amados hermanos, de que cuando pasemos por momentos difíciles, veámoslo como un privilegio de demostrar que somos verdaderamente cristianos, de tener en esos momentos difíciles un comportamiento adecuado, que su comportamiento sea intacto, iglesia, que su comportamiento sea el mejor. No se desenfrene en su comportamiento, no explote, no estalle, no se aire, no lastime, no haga cosas que no son las correctas. Forje su carácter ante el sufrimiento, forje su carácter ante las tempestades, porque nada en este mundo nos separará del amor del Señor, dijo el apóstol Pablo. Dice Primera de Pedro 2:21 lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados. Miren qué les dice Pedro a los primeros creyentes: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus
pisadas. Ese himno tan bonito que dice, yo quiero seguir las pisadas del maestro. ¿Cuáles son las pisadas del maestro? El sufrimiento del maestro. El sufrimiento es las pisadas de él. Todo ese dolor que atravesó cuando dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y hoy puros colchones de losito, ¿cómo se llaman esos? Los más suavecitos, mis amados hermanos. Con las almohadas más, con las mejores plumas, ¿sí? Del país. Y con el aire acondicionado a 20, ¿verdad? Porque si no, no puedo dormir con puro ventilador, ¿sí? Y la mejor sábana, las mejores calcetines para que yo no me vaya a despertar. Me pongo mis audífonos, mis viseras, mi gorrito y me cuesta dormir tranquilamente. No, cuando hablamos de sufrimiento, mis amados hermanos, vamos a hablar de que la vida cristiana va a tener muchas aflicciones que debemos de aprender a vivirlas. Y todos ustedes, yo sé, mis amados hermanos, que lo han experimentado. Cuando más se acerca a Dios, cuando más busca a Dios, cuando más tiene devoción con el Señor, más ataques llegan a su vida. Parece que todo va mal, parece que nada se compone. El matrimonio empieza a colapsar, empiezan a haber problemas con los hijos, en el hogar, la economía empieza a fallar, mis amados hermanos, los problemas, toda la gente parece que se hace tu enemiga porque te convertiste a Cristo, porque empiezas a ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero no, hay que saber sobreponernos ante estas situaciones. Y Pablo lo tenía bien claro. Veamos en Hechos capítulo 9, versículo 16, que nos dice. Pablo, cuando es llamado a la predicación, el Señor le deja las cosas en claro. El Señor le dice, porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo ya sabía que iba. Pablo no iba a disfrutar una vida de rico, ¿sí? Pablo no iba a disfrutar una vida cómoda. Desde el principio de su llamado, cuando se convierte el apóstol Pablo, el Señor le dice claramente, te tengo que mostrar cuánto has de padecer por mi nombre. Imaginemos un momento, mis amados hermanos, que el Señor nos diga esas palabras hoy a nosotros. Te tengo que mostrar cuánto has de padecer por mi nombre. Aquel que entrega su vida al servicio de Dios, mis amados hermanos, es valiente para caminar. Es valiente para entrar en ese servicio. Y aunque el Señor le diga, es necesario que padezcas por mi nombre, el verdadero creyente toma valentía, porque sabe que el mismo Señor que permite los padecimientos es el mismo Señor que nos sustenta y nos libra, mis amados hermanos, de todas nuestras aflicciones. Y esa debe de ser nuestra confianza. ¿Estarías dispuesto a padecer aún más? Si de por sí hemos padecido hasta el día de hoy, mis amados hermanos, si de por sí en nuestra vida tenemos padecimientos, ¿estarías dispuesto a padecer más? ¿Estarías dispuesto tal vez a dejar un poquito esa comodidad que tenemos en nuestra vida para entregarnos fielmente al Señor, entregarnos completamente, enteramente al Señor? El llamado, mis amados hermanos, de parte de Dios a cada uno de nosotros es un llamado que Él nos hace al servicio, a servirle, a entregarle nuestra vida plenamente al Señor. Que nuestra vida sea de Él y para Él, mis amados hermanos, que nuestro tiempo, nuestra devoción, todo sea para el Señor, porque Él nos hace grandes promesas. Pero muchas veces no entramos dentro de esas promesas porque no nos comportamos como es digno del Evangelio. No nos comportamos como debemos de vivir.
Nuestro comportamiento es diferente. No nos sujetamos a lo que el Señor establece en su palabra. No caminamos conforme a esto. Dice el versículo 30 en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 1. Pablo les dice, no se preocupen, iglesia, estamos juntos en esta lucha. No están luchando solos, estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Hace 10 años los conocí predicando en Macedonia. Hace 10 años me vieron preso, como vimos en el primer sermón, y saben que mi lucha aún no termina. Es necesario continuar luchando, mis amados hermanos. Es necesario continuar este caminar, pero hay que continuar este caminar no pasivos, no tranquilos. Hay que continuar este caminar luchando, sirviendo al Señor, trabajando para su obra. Hay que continuar este caminar, mis amados hermanos, comportándonos correctamente, trabajando juntos, mis amados hermanos, sirviendo al Señor, sirviéndonos los unos a los otros, como es digno del evangelio que hemos sido llamados. Dile al hermano que está a tu lado, no estás solo en esta lucha. Pero díselo de verdad, no estás solo en esta lucha. Tal vez lo necesita. Porque cuando el pueblo de Dios se levanta, trabaja, cuando el pueblo de Dios se une, mis amados hermanos, el Señor cumple sus promesas y su voluntad en la iglesia. Hasta que Zorobabel, hasta que Nehemías se levantaron, se propusieron comenzar a trabajar, comenzar, mis amados hermanos, los primeros levantamientos, con invocar al pueblo, trabajar en unidad. Hasta ese momento al Señor le plació levantar y restaurar el templo y los muros de Jerusalén. Porque sin unidad, mis amados hermanos, sin un trabajo conjunto, sin un trabajo unánime, sin saber trabajar juntos, si no nos movemos, si no nos comportamos como una iglesia de verdad, no habrá nunca resultados dentro de nosotros. Dice el versículo 1 del capítulo 2, para ir concluyendo con este sermón. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Miren esta pregunta. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? O sea, ¿hay algo que valga la pena por servir al Señor? Porque Pablo solo nos habla de aflicción, sufrimiento, solo nos habla de que tenemos que luchar, solo nos habla. ¿Cuál es el estímulo en Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Como iglesia, ¿tenemos alguna comunión en conjunto con el Espíritu Santo? Sí, nos la ha dado el Señor. Si yo les dijera que tiene que nacer de nosotros la unidad en la iglesia, les estaría mintiendo, porque sería imposible, porque a través de nuestros méritos carnales y naturales no podemos trabajar en unidad. Pero Pablo les dice, hay una comunión en el espíritu de cada uno de ustedes. Por eso es necesario trabajar en unidad, porque todos juntos tenemos la comunión por medio del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros ha sido sellado por el Espíritu de Dios, quien nos permite, quien trabaja dentro de la iglesia para lograr una perfecta unidad. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo?
¿Qué preguntas les hacía Pablo, mis amados hermanos, para confrontar su carácter de la iglesia, para confrontar el comportamiento de la iglesia, para confrontar la vida de la iglesia, mi amado hermano? Y les dice directamente: ¿tienen un corazón tierno y compasivo? Y si ellos decían: sí, sí tenemos un corazón tierno y compasivo, entonces ¿por qué no se comportan adecuadamente? ¿Por qué no pueden trabajar juntos? ¿Por qué no quieren trabajar para el reino de los cielos? Entonces no tienen un corazón tierno y compasivo. Qué maravilloso, mis amados hermanos, cuando escudriñamos la escritura de esta manera. Cuando vamos entendiendo cada pregunta del autor. Cuando vamos entendiendo el confrontamiento con nuestra vida personal que la Biblia hace. Dice el versículo 2, miren: entonces, si hay comunión, entonces, si hay consuelo en el amor, entonces, si tienen un corazón tierno y compasivo, si verdaderamente lo tienen, dice: háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros. Y no solamente se queda ahí, y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Nos confronta la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Es compasivo? ¿Hay comunión del Espíritu? ¿O es perverso, con malos pensamientos? Por eso, mis amados hermanos, Pablo dice: si ustedes se comportan como es digno del Evangelio, así como usted recompensa a sus hijos cuando se comportan correctamente y son responsables, Pablo les dice: si ustedes se comportan adecuadamente, entonces empiecen a ponerse de acuerdo en todo. Primer paso, sencillito: pónganse de acuerdo en todo. Y es que esta parte es cuando nosotros entendemos que la iglesia tiene un matiz espiritual y no carnal. Y cuando trabajamos en la iglesia tomando las cosas humanamente, carnalmente, es cuando empezamos a nosotros a tener desacuerdos, a tener desavenencias, a no saber trabajar en conjunto, a no ponernos de acuerdo en nada, mis amados hermanos. No puede ser. Y la palabra de Dios nos exhorta de una manera tan clara, y nosotros hacemos caso omiso y empezamos a ver por nuestras propias cuentas. Y no podemos trabajar así. Vamos a trabajar en un común acuerdo. La unidad de la iglesia, mis amados hermanos, es fundamental. Todos en un mismo sentir. Todos completando nuestra alegría, nuestro gozo. Y a través, mis amados hermanos, de esta unidad, de este acuerdo, trabajando juntos con un mismo propósito, el Señor nos bendecirá y nos dará conforme a su voluntad. ¿Por qué no vemos muchas veces las bendiciones de Dios para la iglesia? ¿Por qué no vemos las bendiciones de Dios para nuestra vida? Porque muchas veces ni siquiera en nuestro propio hogar estamos de acuerdo. Matrimonios separados de ideas, mis amados hermanos, de propósitos. Los hijos con otra mentalidad, los papás sirviendo a Dios, los hijos en otro camino. No van por el mismo propósito, mis amados hermanos. Todos pónganse de acuerdo.
Y es que habían dos señoras en la iglesia de Filipo que daban muchos problemas. Una se llamaba Evodia y otra se llamaba Sintique. Eran unas señoras, mire, que no se ponían de acuerdo en nada. Y dice Pablo, yo les ruego que se pongan de acuerdo, porque si no, voy a tener que ir para que ahora sí se pongan de acuerdo verdaderamente. ¿Por qué nos cuesta tanto esto, mis amados hermanos? Debemos de tener un mismo sentir. Unidad, iglesia. Unidad. Pónganse de acuerdo. No debatan cosas simples. No se estanquen en su servicio a Dios. No debatan simplezas, inmadureces. No. Vayan a lo grande. Sirvan a Dios en unidad. Trabajen para la obra de Dios de acuerdo mutuo, amándose los unos a los otros, trabajando con un mismo propósito. No importa si no es tu idea, hermano, no importa si no es tu propósito, no importa si no es como tú querías así. Tú trabaja para el reino de Dios, mi amado hermano. No te fijes en nada, ponte de acuerdo con tus hermanos, ponte en un mismo sentir. No pongas la excusa de que ya no quieres trabajar, no pongas la excusa de que ya no quieres servir, no pongas la excusa de que ya hay más gente en la iglesia que lo haga. No, levántate y trabaja para el Señor. Levántate, que la recompensa te la dará Él. Yo como pastor no, mi amado hermano. Yo me preocupo por lo mío, porque voy a dar cuentas delante del Señor, pero tú igual vas a dar cuentas delante de Él. Tú trabaja por tus frutos, por tu labor, por tu trabajo. Tú empiezas a rendir esos frutos para tu Señor trabajando en su obra, pero los frutos no se consiguen solos, iglesia. Se consiguen aquí, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, juntos, unánimes. Aquí no hay que uno por aquí, que uno por allá. Aquí es unidad y trabajando juntos. Y el que mete desorden no se comporta como es digno del Evangelio. El que divide no se comporta como es digno del Evangelio. Aquí trabajamos juntos y en unidad. Es al menos lo que comprendemos al estudiar la Biblia. No es mi idea, no es mi pensamiento, no es porque alguien me lo dijo, no es porque así lo aprendí. Es lo que la palabra de Dios enseña. Iglesia, ¿hay alguna comunión en el Espíritu? ¿Alguien tiene el corazón compasivo y tierno? ¿Hay amor los unos por los otros? Entonces, pongámonos de acuerdo en todas las cosas. Amémonos y trabajemos, que mucho trabajo nos espera por delante. Inclinamos nuestro rostro. Amantísimo Dios, te damos gracias. Eterno Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, bendito Dios, que es fiel, Señor. Es fiel, Padre Santo, para con nosotros, porque nos confronta, Señor. Perdónanos, Señor amado, si nuestro carácter no ha sido el adecuado, Señor. Si nuestro comportamiento, Señor amado, hemos tenido un testimonio incorrecto delante de los hombres. Perdónanos, Señor, si a través de nuestras obras, nuestras acciones, lastimamos tu cuerpo, Señor. Lastimamos el Evangelio. Ten misericordia de nosotros. Queremos, Señor, ser dignos de este Evangelio. Comportarnos, Padre Santo, adecuadamente. Trabajar unánimes. Juntos, Señor, con un servicio fiel, Padre amado, en tu obra. Pero trabajar, Señor, juntos como iglesia. Trabajar juntos como pueblo. No haciendo distinciones, sino al contrario, Señor. En un mismo propósito, en un mismo sentido. En el nombre de Jesús, hoy te doy las gracias.
Amén y amén. Mis amados hermanos, adoramos al Señor con un cántico de adoración. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Hermana Noemí Domínguez, ¿me apoya para ministrar en el altar, por favor? Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Y todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Necesito oración, hermano, el altar está abierto. Y para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Dígaselo una vez más. Y todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Y para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Y yo me rindo a
y yo me rindo a Él, y todo a Cristo yo le entrego. Yo quiero serle fiel. Dígale en esta noche: yo me rindo. Y yo me rindo a Él, y yo me rindo a Él, y todo a Cristo yo le entrego. Yo quiero serle